¿Qué tal, gente bonita del Facebook y demás redes sociales? Sean bienvenidos a un programa más del What the Show. El hogar de Impaques, síguenos, coméntanos, si quieres opinar, anímate. No tengo idea de lo que yo voy a hablar, pero no importa, algún día lo sabrás. Comienza el show, comienza el ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gente bonita, gente chula, gente hermosa de El Wata Show. Estamos una vez más aquí con ustedes, preparándonos para otro gran programa. Mi querido Saúl Trejo, bienvenido seas a la transmisión del día de hoy. ¿Cómo te encuentras, muchacho? Pues andamos aquí con toda la actitud. Vamos a ver un poquito más sobre las pseudociencias y documentarnos un poquito, ¿no? Nos manda un buen mensaje nuestro querido amigo Emilio Reyes Castro, que está bastante atento al programa. Nos saluda. ¿Cómo estás, querido Emilio? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal ha estado tu semana? Déjanos en los comentarios para saber cómo has estado. Y mi querido Sautrejo, ¿cómo has estado tú, mano? Pues bien, güey, con frío. Hace mucho frío. Mucho frío. El buen Osmar Kun también nos está saludando. Muy puntuales estos muchachitos, ¿eh? Qué gusto tener a estas personas tan queridas y Chulada. amables. Nada. Chulada. Perfecto, pues mi querido Osmar Kun, mi querido Emilio Reyes, muchas gracias a también Ani Castillo por los likes a la publicación. Y queremos preguntarles en este tema que vamos a hablar sobre las pseudociencias. Bueno, nos está comentando mi querido Saúl Trejo, Emilio Reyes, que tiene que hacer tarea pero no quiere. ¿Qué le puedes recomendar? Que la haga, porque hay un libro que se llama El Buen Huevón, que trata sobre ese tipo de situaciones. Un huevón con éxito. Entonces trata tal cual que primero hagas tus deberes y ya después eches cotorreo, porque si lo empiezas a postergar, no manches, luego se te hace más pesado, ya no quieres hacer nada de tu vida. Y mejor, ya te habíamos dicho que le eches ganas a la escuela, haz tus tareas para que no acabes streameando a las 11 de la noche, la verdad. No, bueno, mi querido Saúl Trejo, también le recomendamos al buen Emilio Reyes Castro que sí haga su tarea, pero que nos ponga de fondo para pues acompañarlo mientras está pues ahí haciendo algunas cosas. Espero que no tenga que aprenderse nombres de continentes o nombres de países o nombres de los ríos, porque pues con nosotros va a ser un poco difícil de fondo, mi querido Saúl Trejo. O nombre de cordilleras, o nombre de los montes, o nombre de capitales, ya dijo ríos, lagos. Nos comenta bueno Emilio Reyes Castro que cuando te cortaste la barba, mi querido Saúl Trejo, ¿qué pasó contigo, mano? Fue ayer, ¿no? Sí, ayer pues salí con mi sudaderita, güey, acá fuera de mi casa. Me dieron 3 atoles, güey, y 15 varos, y me ofrecieron llevarme al albergue. Entonces dije, no mames, ya. Este look de vagabundo no va, ya no. Me corté el cabello, así que me corté el cabello, me vestí de reina y me di cuenta que yo era bella, güey. No, muy bien. Pasó y Trevi, güey. Perfecto. Entonces pues ya. Lo malo es que ya sin barba y
sin cabello largo, pues no me venden ni alcohol ni cigarros, pero pues ni modo, así Ni es. modo, mano, tienes que sacar el INE para poderlos comprar. Dice, buenos Marcún, Trejo tiene razón, tengo que hacer 20 tareas atrasadas. También Osmarcún tiene que hacer tareas atrasadas. Y es que es martes, mi queridísimo Jadra. Sí, es martes, güey. Sí, claro, y pues vamos regresando del puente del 20 de noviembre, que bueno, fue el lunes de la semana pasada, pero pues los que tienen la oportunidad se dieron sus vacations en el 20, se aventaron un puentecito por ahí. No quiero decir nombres, o sea, yo. Yo digo que la verdad, en lugar de que le manden un mensaje a su profe y les digan, profe, y si en lugar de mandarte evidencias te mando unos taquitos, a ver qué les contesta. Yo, Sí, claro. yo cuando era maestro, yo sí los hubiera aceptado, güey. Ay, tú, buen Bueno, maestro. obviamente dependiendo de qué tacos, ¿no? Unos de canasta, güey, unos de asada, con chistorra, mira, chulada. Que se vea el esfuerzo, mi querido Sautrejo. Y No, dice, bueno, nos comenta también Emilio Reyes, la tarea es para el viernes y las otras 10 de la misma materia son para dentro de 30 días. Ah, caray, ahora sí que les adelantaron la tarea del resto del mes. es como les adelantaron los reyes, dice, órale, te regalote un chingo de tarea. No, qué buenos maestros. Y para la del viernes, un dibujo, dice mi querido Emilio Reyes. Un dibujito también dejado de tarea, mi querido. ¿Dibujito de qué? Yo soy malo para dibujar, güey, o sea, malísimo, güey. Y para escribir. Pero mira, aquí andamos, ¿no? Le echamos ganas. Pues, ustedes Dios muy proveerá. bien. Ustedes muy bien, muchachones. Qué bueno que estén Ánimo, ocupados. algo. Perfecto. Bueno, pues gente bonita del Wata Show, vamos a retomar el tema en el que nos habíamos quedado la vez pasada sobre las pseudociencias. Y bueno, en esta ocasión vamos a continuar con el diagrama, se los vamos a poner en la pantalla para que lo vean. Es este de aquí. Y estamos ahora hablando, ya hablamos de la astrología, hablamos de la numerología, sacamos ahí unas cuantas fechas de cumpleaños que fueron un éxito con la gente. Y ahora vamos a hablar un poco sobre poderes psíquicos. Mi queridísimo y estimado Edgar Trejo, por desgracia no se encuentra el buen Vance, no pudo asistir aquí a nuestra reunión del día de hoy, pero vamos a hablar ahora sobre poderes psíquicos. Mi querido Sautrejo, déjame nada más definir un poco qué significa esto de poderes psíquicos. Bueno, se le categoriza o se le llama poderes psíquicos a lo que hace una persona al momento de profesar una habilidad para percibir información oculta a los sentidos normales y que él sí lo puede percibir por medio de algo extrasensorial y que solamente esta habilidad la tienen muy pocas personas. ¿Has conocido casos así, mi querido Sautrejo? Pues en teoría, pues todos los que son cazafantasmas, como mi primo el Carlos, pues él, ay mira, ya se unió. Bueno, tenemos pues nuevamente en el buen programa al maestro. Bienvenido, maestro. ¿Nos escucha? ¿Está preparando su cámara, ¿Qué Carlos? pasó, amigos? Buenas noches. ¿Qué tal? Lírula ¿Qué aquí, tal? lírula allá. Se oye, compañeros. Un Little te saludará. Ah, se ve ese hombre de cultura. Perfecto. Mi querido Alfredo, estimado maestro, estamos hablando sobre las pseudociencias. Ahora le toca el tema a las personas que tienen poderes psíquicos, no tanto para controlar cosas, sino para sentir cosas que la gente normal no notaría, y ellos tienen ciertos sentidos pues preparados para ese tipo de situaciones. ¿Qué nos puede comentar sobre alguna experiencia de poderes psíquicos? Pues sí, mi buen Chucho, pues es un tema muy interesante, puesto que se retoma un poco lo que vimos en la sesión pasada, ¿no? De aquel neurocirujano que justamente estaba abordando estos temas. Y pues se me ocurre un ejemplo muy, muy interesante que está inmerso entre el misterio y las conspiraciones. No sé si ustedes han escuchado sobre la visión remota o algo han indagado en eso. Así como tal, visión remota. Ajá, bueno, les platico rápido.
ahí por la década desde los 40, 50, 60, 70 más o menos, todo ese periodo, digamos que fue pues una especie de conspiración por parte de los gobiernos, así se manejan en cuanto a las teorías de conspiración, donde surgió a partir del espionaje. Entonces se rumora que los principales gobiernos como los rusos y los gringos en plena Guerra Fría, pues tenían todo tipo de artilugios de espionaje, y uno de ellos fue el departamento encargado de la visión remota, que es más o menos como videntes que utilizan su mente para poder vislumbrar sucesos, personas, escenarios o cualquier otro tipo de eventos, ya sean pasados, presentes o futuros, en donde se utiliza el ojo de la mente en este sentido. Algunos han visto que este tipo de poderes los desarrollan muchas personas, y bueno, son personas que tienen alto índice de concepción mental, y entonces son reclutadas por este tipo de programas y son utilizadas principalmente para resolver algunos casos de crímenes no resueltos, etcétera. Se le asocia mucho con los mediums, pero así se llama, es un programa de visión remota, el cual dice que todos tenemos la capacidad para desbloquear esta habilidad. Incluso hay en YouTube algunos videos, algunos tutoriales, pero es algo que es muy, digamos, muy famoso en el mundo de las conspiraciones. Qué interesante, mi querido Alfredo. Yo no conocía este tema de la visión remota. Me diera la impresión que solamente sería capacidad de alguien para ver algo que viene o que va a ocurrir, pero lo estás definiendo como algo mucho más avanzado, a tal grado que ya hasta los gobiernos comienzan a considerarlo como una especie de ventaja de tener ese tipo de personas de su lado. Sí, como comenta el buen maestro Alfredo Daniel Copado Vences, sí, había escuchado anteriormente sobre este tipo de personas que contrata el gobierno, y como comenta, era para ver con su tercer ojo, el ojo de la mente, tanto pues casos como de homicidio, de ese tipo de cosas, los llamaban como para que pues te aclaran el caso. Hay una referencia a eso en la de los Simpson, cuando se pierde Skinner y llevan una pues medium o una pues psíquica a su casa a ver si se puede comunicar con el espíritu de Skinner. Me agarra y está con su bola de cristal. Dice, ¿qué ve, madame? Ve a Skinner. Dice, no, pero veo que los Rolling Stones sacaron otro disco. Y sí sacaron otro disco, güey. Entonces está cagado eso, porque o sea, ya estamos hablando de que esa cosa fue como por el 98 y ya era una institución tal cual, pues medio conocida, de que ocupaban este tipo de mediums. Pero igual, o sea, como las escuelas de los hombres X, hagamos de cuenta, así los van recolectando y los van pues sí, llamémosle como que capacitando, los van ayudando a reclutando, reclutando, y aparte pues ayudan a expandir su poder, ¿no? O sea, su extrasensorialidad, hagamos de cuenta, si es que existe esa palabra, así, o sea, los ayudan a potenciar Claro, mi querido Edgar, también se comenta un poco que este tipo de capacidad extrasensorial se parece algo en la clarividencia. Sin embargo, las separan porque son completamente diferenciables. Entonces, algunos pueden decir que se tiene ciertas características, pero ya para ocuparlo como una forma de investigación o algún apoyo para poder avanzar en algún caso que no está siendo fácil para la policía, es bastante interesante considerar este tipo de pseudociencia. Pues es que hasta el momento. Sí, bueno, sí, Chucho. ¿Sí? ¿Qué pasó, querido Freddy? Bueno, digamos que este tipo de habilidades están relacionadas con una parte del cerebro que ha sido muy estudiada por las culturas y las sociedades, digamos, espirituales, que es la glándula pineal. Digamos que ese sería el tercer ojo del ser humano.
que se ubica justo al centro de la cavidad craneal entre los dos hemisferios y que tiene la forma de una piña, por eso se llama pineal, porque es piña, y que se supone que ese sería la flor del loto que tiene que florecer con la conciencia y el crecimiento espiritual. Y entonces, es lo que yo le comentaba al profe Edgar la vez pasada, que si usted cierra los ojos puede ver dentro de su cabeza imágenes. Entonces, ese tipo de habilidades cada persona las desarrolla distinto. Incluso también hay algunas investigaciones al respecto de que además de que los gobiernos quieren reclutar a gente que tenga estas habilidades más despiertas, pues también se encarga de lo contrario, de dormirlas para que el resto de la población no pueda acceder a ellas. Entonces está la teoría de que por eso las pastas de dientes contienen fósforo. El agua que bebemos de los grifos y que nos venden de manera comercial tienen flúor, porque el flúor calcifica la glándula pineal, evitando ese desarrollo. O sea, algo así como mantenerlos en un estado de somnolencia. Claro, qué bueno que tocas ese tema, mi querido Alfredo. Exactamente, yo había escuchado que la mayor paranoia que tienen los americanos, los de Estados Unidos, es que si ellos saben que el agua que ellos beben en cierto modo ya contiene el fluoruro, con el pretexto de que buscan cuidar los dientes, de protegerles las placas dentales y todo esto, pero gente que tiene cierta desconfianza del gobierno entiende que también puede ser para controlarlos mentalmente, ya que el fluoruro también les permite, como decía el buen maestro, que su capacidad mental, capacidad de razonamiento no esté al 100% y por lo tanto estén como muy fácilmente manipulables junto con la televisión o el internet. Perfecto. Bueno, ¿tú qué opinas, mi querido Edgar Trejo? ¿Cómo está para ti este tema de la visión, como lo comentaba, la visión remota, el buen Alfredo? Pues primero, antes que nada, señor Jesús Kun, usted no aprende. Ya sabe que únicamente podemos tener 38 segundos de video. Es lo que estoy haciendo. Tú no estás viendo todo el esfuerzo que hay detrás de este programa. Créeme, si no nos van a... History Channel no nos hubiera dicho, a ver qué pedo con mi video. No nos van a censurar. Yo tengo cuidado con esos detalles. Estoy cipeando entre pantallas, pero aquí yo me encargo de los problemas legales, mi estimado. Soy abogado. Pues sí. Aquí dice que se agregó un enlace de propiedad a tu video desde la página. No, ya nos cacharon. Que dice que te pasaste 34 segundos. Y eran 36 por 2 segundos, demonios. No, Mati, lo dejaste un buen rato, güey. Pues bueno. Bueno, es un en vivo, es un en vivo. Tenemos 5 personas viéndonos. Estoy consciente que los que nos están viendo, qué buena onda, porque este video no se va a quedar aquí. Se va a salir directo al carajo. Pero pues qué bonito, ¿no? Qué bonito es infringir la ley. Ya van varios videos que nos tiran. Espero que este video Chucho lo esté grabando. Lo tengo grabado, no te preocupes, mano. Y pues ya sabes, ¿no? Que tienes que mocharle esos 2 segundos de más. Puro mochón, pero bueno. Pues ni modo, mi querido Soutrejo, mi querido Alfredo. Vamos entonces a hablar ahora de lo que es el creacionismo, también considerado una pseudociencia. Y bueno, ustedes para poder entrar en contexto, les vamos a comentar a la gente también del Wata Show que el creacionismo es una doctrina filosófica que defiende que los seres vivos surgieron como un acto de un creador y que por lo tanto no pueden ser fruto de ninguna evolución. Este movimiento, también considerado poético vanguardista europeo, se define por principalmente cuestionar todo lo que es científicamente ya establecido y atribuirlo simplemente al tema de un creador. ¿Habían ustedes escuchado sobre el creacionismo, muchachos? Sí. Cuéntanos todas un las poco religiones más. lo tienen. Pues a ver, Chucho, en cuanto a eso, ¿te refieres al modelo, digamos, religioso de la creación por medio de un ser divino, ¿no? ¿O por la intervención de un ser inteligente, de seres inteligentes?
Es interesante ponerlo así porque pareciera que los dos tuvieran cierta coincidencia, mi querido Sou Trejo, mi querido Freddy. Pues dice, doctrina filosófica que defiende que los seres vivos han surgido de un acto creador y que por tanto no son fruto de la evolución. Pues sí, esto del creacionismo recae mucho en relación pues al modo religioso. ¿Por qué es eso? En todas las culturas, o mínimo o máximo en las mayorías, en relación a esto de la creación del hombre, pues tal cual fue creado por un ser divino, ¿no? Llamémosle Dios, Jehová, la vaca de los nórdicos, güey. Y todo este pedo, pues realmente nosotros fuimos creados del maíz, no hay que olvidarlo, desde el pochoclo. Entonces, lo que se maneja y tuvo un poquito de auge es que como con lo de la tierra plana empezaron a salir así como que varios pensadores de que sí, que nosotros fuimos creados por alienígenas y nosotros fuimos puestos aquí y demás. Entonces tomó un poquito de revuelo esto, ya aparte de ser religioso como más tipo pseudociencia, porque empezaron a tratar de justificar nuestra existencia a base de una creación espontánea, hagamos de cuenta. Entonces es por eso que es un poquito famosa. O es lo que vi cuando estaba investigando estas ondas de la pseudociencia. Pero realmente no es tan convincente porque se recarga muchísimo de la parte religiosa. Y si fuese el caso, pues también la religión que entraría como pseudociencia, ¿no? Claro que sí. Sí, bueno, nos comenta el buen Brian Ponce que él le interesa bastante que hablemos un poco de la escolástica. Y es que bueno, ya definiendo escolástica podemos hablar de ella como un movimiento filosófico y teológico que intenta utilizar la razón, en particular la filosofía de Aristóteles, para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana. Ustedes muy bien saben, mis estimados, que le mandamos un fuerte abrazo a Miguel Ángel Mijob, nos está siguiendo y nos manda unos bonitos comentarios con mucho cariño para todos. Ya que nos vio que nos estamos debrayando muy canijo, nos manda un fuerte abrazo. Pero bueno, retomando la escolástica, como lo comentaba el buen Brian Ponce, es como esa forma de querer justificar de manera lógica los actos divinos que vienen ya en la religión incluidos y que bueno, le tratan de dar un poco de sentido más entendible para la gente que busca respuestas a esas cosas maravillosas. ¿Habías escuchado algo de esto, mi querido Alfredo? Bueno, creo que no. Sí, mi buen Chucho, más o menos. ¿Se oye? Sí. Sí, te escucho. Yo tengo un poquito de lag. Perdón, es que se escucha diferente en el celular. Pero por ejemplo, Chucho, en cuanto a pseudociencia, todas estas cuestiones, o es más o menos como aterrizarla dentro de un contexto más formal de abordar el problema. Porque a mí cuando me dijiste el concepto de creacionismo, a mí se me ocurrió esta cuestión de crear materia con la mente o crear alguna forma, no sé si es eso, o son ya cuestiones filosóficas que tienen que ver un poco más con la metafísica. Yo creo que se parecen en eso, aunque se pueden dividir, pero pues al final de cuentas se trata de un creador, o sea, hay alguien por encima de nosotros, sea una divinidad o sea un alienígena, una tecnología superior, pero que como finalidad tuvieron la creación de nuestra humanidad. Eso es bastante interesante porque te habrás dado cuenta, mi querido Freddy, que algunas veces este tipo de temas entre aliens o Dios o aliens o ángeles o aliens o cosas más de religión como que parecieran compartir ciertas coincidencias y pues no parecen demasiado descabelladas si nos ponemos a pensar desde este punto de vista. Se difumina, ¿no, Chucho? En ese sentido. Es interesante. Sí, pero fíjate, por ejemplo, se me ocurre toda esta cuestión cosmológica de los antiguos sumerios, que últimamente ha ganado mucho auge por estas cuestiones de los Anunnaki, de los reptilianos.
Y bueno, en aquellas tablillas de arcilla, pues se habla de que los dioses de forma humanizada, o sea, son representados con características humanas, pues intervinieron incluso en la genética del hombre, y en algunas representaciones de arcilla podemos ver cómo se les dan ciertos atributos científicos que en su momento podrían ser considerados como magia o creación divina, pero que si los vemos con nuestros ojos modernos en plena era digital y avances tecnológicos, sin incluso hablar de bioingeniería, ¿no? Y eso no es todo. Recordamos también aquel mural que hizo Miguel Ángel, que se llama, donde está Adán y está Dios creador, ¿no? Y que incluso lo comentamos un poco en el curso de Historia del Arte, cómo parece que Dios está formando con su séquito la forma de un cerebro, ¿no? Que hace alusión a la creación de la mente como un mecanismo de divinidad creadora. Claro. ¿No la podrías compartir, Chucho? De hecho, para que más o menos veamos esa comparación. Más, anda, ahí está. Creo que la acabas de pasar. Sí, la estábamos viendo, mi querido Alfredo. La puedo pausar tantito nada más para especificar tantito de lo que estás hablando. Es la pintura de ¿quién decías? De Miguel Ángel. Miguel Ángel. Es Dios y Adán, ¿no? Dios y el hombre. Perfecto. Y bueno, sí, lo vamos a ver en pantalla en este momento. Esta es la pintura de la que se refiere el buen Freddy Copcheto. Vamos a abrirla como una imagen. Ahí está. Bueno, no es la gran calidad de la vida. A ver, otro pesito de... ahí está, de bits, de píxeles. Perfecto. HD Online Latino. Eso es todo, mano. ¿La están viendo ustedes? Si ustedes la están viendo en pantalla, la gente bonita del Wata Show sí la está viendo. Sí. Y bueno, ¿qué nos puedes comentar sobre esta pintura de Miguel Ángel, mi querido Alfredo? Pues sí, es muy famoso este mural, porque para pertenecer al periodo del Renacimiento ya se estaba utilizando la alegoría y el simbolismo dentro del arte de manera abierta. Pero si se fijan en la figura de Dios creador que está dando el toque de divinidad y de creación a Adán, pues vemos que el contacto entre los dedos no se lleva a cabo. Incluso Adán tiene una postura un poco más como escéptica de, bueno, yo decido si voy a compartir este vínculo con la divinidad. Pero si analizamos un poco las formas con las que Miguel Ángel representa la divinidad, en este caso es un Dios, digamos, religioso católico, que retoma todavía un poco la imagen de Zeus. Que es un dios con figura humanizada, con barba, canoso, de gran complexión, y está acompañado de su séquito. Y aquí vemos cómo el manto por el cual está rodeado el séquito parece que tiene la forma de la corteza cerebral. Entonces, nosotros, como ya tenemos un avance tecnológico científico, podemos reconocer esta forma del cerebro, ¿no? Pero incluso si pensamos que con los ojos renacentistas de muchas personas que en su momento podían acceder a la obra, a lo mejor no sabían cómo era la forma que tenía un cerebro, ¿no? Recordemos que saliendo del oscurantismo estaba prohibido toda esta investigación en el cuerpo humano, y que es en este periodo donde el ser humano comienza a ser otra vez centro de atención para las ciencias y las artes. Entonces digamos que Miguel Ángel era un privilegiado, porque conocía incluso cuáles eran las partes más esenciales de la anatomía humana. Entonces, si hacemos caso a esta teoría de la glándula pineal, vemos cómo incluso estaría ubicada justo donde está el chakra raíz del dios creador, o sus partes íntimas, podríamos decirlo así, la pelvis, como algo relacionado con la fertilidad. Justamente en esa área estaría la glándula pineal, pero cómo entonces la figura de Dios estaría representando la creación mental. Y si lo relacionamos un poco con las tradiciones herméticas, con el Kybalión de Hermes, del 3 veces maestro, ahí habla justamente de que Dios es mente, y el universo es mental. Entonces Dios es una especie de materia creadora que a su vez forma parte de la creación. Entonces el universo no es más que, ¿cómo decirlo? Todo aquello que se encuentra dentro del universo es una esencia del propio universo que se está conociendo a sí mismo. Entonces nosotros somos como esa creación que se está explorando a sí misma. Y aquí en este mural, por ejemplo, yo podría decir que Miguel Ángel se atrevió a decir que Dios forma parte de la mente del hombre.
pero no porque el hombre lo haya creado en la mente, sino porque ya lleva la divinidad dentro de su cerebro en este sentido. Perfecto, mi querido Soutrejo, mi querido Alfredo, nos comenta el buen Brian Ponce que si no estaríamos hablando un poco sobre esta pintura en el tema de el libre albedrío, que Dios tiene ahí a su séquito preparando todo para transmitir su inteligencia, su capacidad de conocimiento extendido, y obviamente el que está sentado a la izquierda, que es Adán, pues está como viendo si sí o si no, y realmente no está muy emocionado, muy interesado y muy emocionado. Nos comenta también el buen Miguel Ángel Mijop que nosotros venimos del chango y que bueno, es también una forma de cómo considerarlo. Y te comenta el buen Brian Ponce que si hablas de Hermes Trimegistro, pues que Trimegistro. sí te la sabes, dice. Es Hermes el 3 veces maestro. Eso es todo, mi querido Alfredo. Órale, les voy a poner algo del Trimegistro. Entonces, güey. Va. Síguenos contando, mi buen Alfredo. pues sí, por ejemplo, Edgar, tú que tienes más experiencia en el ámbito psicológico, de la psicología, aquí con lo que dice el compañero Brian, ¿qué podrías decir del libre albedrío? En relación a la obra de Miguel Ángel, O al libre albedrío. Como tal, el libre albedrío es pues tu capacidad de discernir entre lo que tú crees bueno o malo. Ya sería pues, totalmente relativo a lo que tú creas o veas, ¿no? Tú tienes la oportunidad de pues de autorregirte, hagamos de cuenta. No sé si se acuerdan de lo que vendría siendo la caja de Pandora de la cultura pues, griega, de que pues la caja de Pandora llevaba todos los malestares y toda la maldad, pero hasta el final venía la esperanza. ¿Sí la recuerdan? Sí, claro. Sí. La caja de Pandora. Entonces hay una onda así más o menos en la parte de la religión católica, donde pues pasa más o menos lo mismo, pero lo que viene al final de la caja, hagamos de cuenta, es el libre albedrío, de que pues Dios te da, según todo esto, y te da la oportunidad de tener libre albedrío como tal, o sea, no te hace un esclavo, hagamos de cuenta. Ok. A ver, aquí haciendo alusión a un comentario que dicen que venimos del chango, en ese sentido de la teoría del evolucionismo de Darwin, ¿no? Claro, por supuesto. Pero fíjense que aquí hay un caso muy chistoso, porque durante mucho tiempo los antropólogos se han puesto a dudar de esta teoría, ¿no? Porque no es más que una teoría, de que hace falta un eslabón que una a los simios o a los homínidos con todos los primeros linajes del hombre, ¿no? Que incluso dicen, bueno, ¿y por qué pese a que evolucionaron de manera paralela, no hay simios que presenten rasgos de cultura, ¿no? Que actualmente sí hay algunos estudios que dicen que algunos primates ya empezaron a usar palos o rocas como herramientas, ¿no? Pero está muy curioso porque creo que tenemos el 90%, 99% de similitudes con el ADN con ellos, pero que todavía hay ciertos rezagos que no podemos encontrar que nos vinculen a ellos directamente. Entonces, ha sido uno de los grandes misterios de la ciencia moderna, podríamos decirlo, que incluso ha habido películas, ¿no? que tratan de ligar cuál es ese eslabón perdido. Entonces, es lo que tratamos de atender, ¿no? En este ámbito de las ciencias. Pero entonces, ¿qué es lo que diferenciaría a los primates del ser humano moderno, podríamos decirlo? Que es la capacidad de adaptarse al entorno y de manipular y de crear, ¿no? En ese sentido, crear herramientas, crear cultura. Estábamos hablando un poco la diferencia entre cultura y sociedad, que muchas veces estos conceptos se llegan a confundir un poco, y más o menos en los cursos, ¿no, Chucho? Estuvimos hablando un poco de eso, de que cultura es todo aquello que es del hombre. Entonces los animales no pueden tener cultura, pero sí puede haber sociedades de animales, como lo vimos por ejemplo al analizar las hormigas, las abejas y otro tipo de
de criaturas que viven en sociedad bajo un fin común, ¿no? Entonces, bueno, nosotros desde nuestra perspectiva humana puede que tengamos una especie de, bueno, que somos muy presuntuosos al afirmar que nosotros somos los únicos que tienen cultura. Ajá, y lo demás de los animales lo tachamos de mero instinto. Entonces no tenemos realmente cómo explicarnos, por ejemplo, que un ave sepa cómo regresar de manera instintiva, ¿no? A ciertos lugares, o que los animales saben cuáles son sus periodos de vida, ¿no? Entonces nosotros lo tomamos como, bueno, es que son animales, es su instinto, pero no nos ponemos a pensar si realmente esos animales presentan otros rasgos de cultura a su manera. Entonces, en esta cuestión del creacionismo está adoptado, digamos, de la manera religiosa, a que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces nosotros le damos esa característica de Dios como humanos. Entonces, dentro de la filosofía digamos que hay un lema muy, muy, muy curioso que dice, bueno, el hombre piensa que Dios tiene forma de hombre, y para los caballos su Dios tiene forma de caballo, ¿no? Y así sucesivamente en cada criatura. Pero realmente, ¿cómo estaríamos concibiendo la creación de un ser inteligente? Evidentemente, si nos ponemos a analizar de manera romántica las figuras naturales, las formas, las funciones, pues evidentemente estamos hablando de analizar de manera inteligencia detrás de eso. Entonces, sí, se escucha un poquito de eco. Por ejemplo, si analizamos la secuencia Fibonacci, no sé si la conozcan, que incluso es la proporción áurea que encontramos tanto en obras de arte como en la naturaleza, en el espiral, en las conchas, en los patrones de las flores, etcétera. Pues es un ámbito que ha sido estudiado por las sociedades herméticas del pasado, por Pitágoras y por todas estas cuestiones, que incluso la música llega a estar inmersa, ¿no? Todo el arte. Entonces, creo que sí hay como un código, podríamos decirlo, que detrás está una mente, digamos, inteligente, podríamos decirlo. Ya lo decía Nikola Tesla, que para comprender el universo tenemos que atender la numerología del 3, el 6 y el 9, ¿no? No sé si habían escuchado de eso. Ay, Estamos hablando de que hay una especie de código de programación donde está evidentemente la firma de un ente inteligente. Entonces, no sé si ustedes conocen, por ejemplo, los fractales, que es la partícula más pequeña que tienen ciertos patrones que se asemejan a patrones más grandes, ¿no? Como galaxias y constelaciones. Y eso hace alusión también a uno de los principios del Kybalión, que dice que como es arriba es abajo, así como el microcosmos puede presentar una estructura planificada, o sea, el mundo microscópico, pues no es más que una semejanza del macrocosmos, ¿no? Entonces, si analizamos lo más pequeño de la creación, podemos ver lo más grande. Una partícula de polvo se puede asemejar a un grupo de constelaciones. No sé cómo anden en esos asuntos, pero creo que ya nos salimos un poco de las cuestiones del creacionismo. Un poquito, casi nada. Ah, sí, llegó Brian. Yo sí comparto un poco la idea con el compañero Alfredo en cuanto a ese tema. Yo lo conozco como la geometría sagrada. La verdad también es un tema que a mí me llama mucho la atención, el poder encontrar paralelismos en cuanto a ciertas cuestiones de la naturaleza, como las ramificaciones, que la podemos encontrar casi todo, desde un rayo que cae y se ramifica hasta las venas del propio ser humano, cuando golpeas un cristal, cuando generas, cuando tiras, digamos, agua y que se empiezan a generar ramificaciones en específico, y que, como lo comenta él, ciertos fractales que se asemejan tanto del mundo macroscópico, del microscópico al macroscópico, en ese sentido de que básicamente las galaxias podrían parecer como parte de algo más. Creo que en ese sentido yo sí comparto un poco la idea de la estructura sagrada que puede haber. No sé si algún día han visto no recuerdo el nombre de esto, es un tubérculo parecido a la lechuga, pero que tiene unas formas muy, pero muy bonitas y que asemejan a lo que son, bueno, de hecho no asemejan, son completamente fractales en un tubérculo y se ve muy bonito. Pues sí, está muy interesante eso. Me acabo de acordar de que tomaron una foto del espacio
de manera general, ¿no? Todo el espacio conocido y se asemeja a la unión de las neuronas del cerebro humano, no sé si la han visto. O incluso como dice Brian, que las raíces y las hojas de un árbol, con todo y sus ramas y su tronco, se asemejan mucho al aparato nervioso, sí lo había visto. Entonces sería como una firma de un, digamos, de un ente inteligente, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre se asemeja una figura? Nosotros nos asemejamos a una estrella de 5 puntas, y la mayoría de los animales, bueno, mamíferos o acuáticos o aves, tenemos como esa forma, ¿no? Porque tenemos la mayoría 2 ojos, una nariz y una boca, y 2 orejas. O sea, también hace alusión al número 5. Tenemos con nuestras extremidades, que serían los brazos, las piernas y la cabeza, formamos el número 5. No sé, como que como si lo analizamos con la geometría sagrada, como que sí está muy, muy plasmado, ¿no? Ese tipo de firma. Perfecto. Mi querido Sobo, mi querido Van, mi querido Brian, querido Edgar, nos comenta el buen Miguel Ángel Mijop que, pues sí, estamos hablando de cosas bastante profundas, que somos una simulación, nos comenta, y que a hueso nos va a seguir porque hablamos de cosas bien marihuanas. Perfecto. Lo que comentaba Alfredo sobre de que básicamente partes en 2 a cualquier serie y encuentras una simetría bilateral, se le llama simetría radial en la biología, y es esa cualidad que tienen los seres vivos en efecto de básicamente tener elementos simétricos en cuanto a la parte izquierda y derecha, que si tú cortas un insecto por la mitad, tienen el mismo tipo de patas, bueno, el mismo número de patas, el mismo número de dientes y de la misma manera, en la misma proporción. Me hace bastante interesante este tema. Claro, por supuesto, toda esa imagen que pareciera que no se aprecia por el tamaño que tienen los insectos, pero al momento ya de usar una lente macroscópica, pues se dan cuenta que hay muchos detalles, muchas formas, cosas que si no nos pusiéramos a analizarlas no podríamos apreciar esa belleza. De la misma forma en como estamos viendo ahorita en la pantalla, pues este tipo de formas geométricas en la naturaleza, como lo comentaban, todo lo que es la proporción áurea y la geometría sagrada, que como lo comentó el buen Freddy, pareciera que todo coincide porque hubiera como un código de un programador que es el gran programador universal, que es Dios, y que tal vez no lo podamos ver como nosotros lo esperaríamos, pero que todo lo que nos rodea pareciera ser parte de esa señal, y que también nos incluye a nosotros, y sin saber todavía si realmente somos descendientes de una evolución o somos una alteración pues alienígena o divina, como ya lo comentábamos en el tema del creacionismo. Pero pareciera que sí pertenecemos, pero no en nuestra época. Pareciera que hubiera un salto, ¿no, mi querido Freddy? Que pareciera que nuestra evolución pegó un brinco bastante alto, que no parece coincidencia, sino que posiblemente alguien o algo le metió mano y nos modificó para algún propósito en específico. Pues sí, Chucho, eso está prácticamente en todas las culturas donde se pone la teoría de que un Dios nos creó, ¿no? Tenemos la cultura, bueno, la religión católica, la judeo-cristiana, la musulmana, que son primas, la oriental, las mesopotámicas principalmente. Y bueno, de esto me recuerda un poco cuál es el código completo, podríamos decir, para identificar a Dios como un ser, ¿no? Que incluso se habla que Dios tiene muchos nombres y que se asemeja un poco con el número pi, que es infinito. No sé si habían escuchado esto de los diferentes nombres de Dios, que si los mencionas todos de corrido, no sé, tiene alguna carga simbólica muy específica. Ah, hijo. Pero bueno, en esta cuestión, ahorita lo estoy buscando rápido, pero quería mencionar algo. Por ejemplo, si estamos pensando con esto del libre albedrío, de que Dios hizo una creación, en este caso nosotros, el universo, que se habla que somos una especie de zoológico, no universal, que es muy raro que en un planeta se hayan prestado todas las condiciones que tenemos actualmente, ¿no? Que vivimos muchas razas, muchas especies distintas y que convivimos en un hábitat equilibrado, ¿no? Es muy sospechoso que eso se haya dado de manera aleatoria.
incluso la ciencia lo acepta, dice, sí, es que es muy raro que exista un sol y una luna casi de proporciones semejantes, que el fenómeno de un eclipse pueda darse, ¿no? Que eso se da casi en un millón, Claro. que hayamos tenido la ventaja de contar con una distancia pues viable para la vida, etcétera. Entonces esto ha prestado también atención para plantear teorías de que somos una granja de seres pues superiores, ¿no? Algo así como un zoológico, una granja, que no somos más que un proyecto escolar, ¿no? Que incluso se ha también planteado, que somos la creación de un Dios, pero que es un niño divino, ¿no? Que vivimos en la mente de un niño, somos un sueño de un niño realmente. Entonces, esto sí tiene que ver con el tipo de creacionismo, porque yo les preguntaba, ¿a qué vamos a hacer referencia? ¿A la creación religiosa? ¿Un ser todopoderoso que digamos, nos pone a prueba para ver si somos dignos de sus glorias, o somos simple azar, pero, ¿cómo decirlo? Somos seres arrojados al mundo, y entonces nosotros nos resolvemos como podemos para poderle encontrar un sentido a nuestra existencia aleatoria, en el dado caso de que no haya un creador detrás de esta obra, ¿no? Pero yo considero que es muy, muy difícil que no la haya. Porque bueno, si estamos accediendo a nuevo tipo de conocimiento científico, en este caso las leyes que vamos descubriendo, pues a lo mejor son leyes que sí hacen alusión a leyes de un ser superior, aunque nosotros actualmente le demos nombres de leyes divinas, pues son leyes que no se pueden romper tan fácilmente. Claro. No sé qué consideren en este caso. Mi querido Freddy, mi querido Edgar, nos comenta el buen Miguel Ángel Mijop que si nos hemos dado cuenta que hay teorías, pero que jamás encontramos respuestas. Yo creo que sí se encuentran respuestas, pero hasta que se consiguen otro tipo de descubrimientos científicos, como por ejemplo el bosón de Higgins, la partícula de Dios, y que a partir de ahí pues empiezan a considerar respuestas para las preguntas que se habían hecho hace muchos años, pero que no podían resolver. Como lo comentaba el buen Freddy, ¿qué opinarían ustedes de lo que estaríamos pensando de un creador? Claro, y aparte, o sea, todo empieza por eso, Pues, todo empieza por ser una teoría, ¿no? Todo empieza con una idea y ahí empiezan a investigarlo hasta llegar pues realmente a algo científicamente comprobado, o mínimo llegar a una verdad, si es cierto o es incorrecto. Ahora, también como comentaba el buen maestro de lo de que qué casualidad de que pues tenemos todas las llamémosle facultades, o todo el hábitat para poder hacer y deshacer. Hay un capítulo en South Park que explican eso, no sé si lo recuerden, que la planeta Tierra es como un reality show, que hay un planeta de puras panteras, un planeta de puros monos, un planeta de puros pues delfines, y todos los pusieron juntos en este planeta para ver cómo se podían llevar y cómo era su evolución, tanto pues como de todos los animales. Pero como era muy aburrido, metieron un parásito. Ese parásito somos pues los humanos. Entonces querían ver cómo los animales reaccionaban al parásito que somos nosotros. No, es para ver qué pasaba, ¿no? Ajá, y viéndolos allá detenidamente, pues no suena tan descabellado, güey. Puede ser. ¿O cómo ven? Sí. Mira, por ejemplo, Chucho, en este sentido yo siento que la ciencia no es otro, ¿cómo decirlo? Digamos que las cuestiones religiosas y científicas no están tan separadas, porque a final de cuentas son dos polos distintos de la misma verdad, en dado caso que los dos se plantean, pues, conocer el origen del ser humano, no es su propósito. Entonces, yo creo que son polos que son tan extremos que van a acabar juntándose. Y para esto yo diría que hay pruebas. No sé si ustedes sabían que en el CERN, en el acelerador de partículas, justo arriba donde se encuentra un elemento muy, muy importante para el mecanismo de esta máquina, se encuentra ubicada una estatua de Shiva. No sé si lo sabían. Ah, sí, No. claro. Este dios del hinduismo. Entonces es muy sospechoso que tanto la estructura o el planteamiento de esta máquina se asemeje mucho a los fractales y a estas cuestiones que podríamos catalogar como simple religión, ¿no? En ese sentido. Pero ¿por qué hay una estatua de Shiva en ese acelerador de partículas? Hay que ver qué representa Shiva. Y si estas representaciones religiosas, digamos, de las grandes civilizaciones de antaño, no eran más que meras alusiones a descubrimientos científicos, ¿no? Que nosotros apenas estamos
redescubriendo. No sé si ustedes sabían que en el Mahabharata y en estas mitologías hinduistas, o no sé cómo definir, pero se habla que incluso había uso de armas atómicas, de carros de fuego, de dioses que tenían poderes sobrenaturales. Incluso aquí en nuestra cultura judio-cristiana se habla, por ejemplo, de que el Arca de la Alianza era una especie de reactor nuclear. No sé si si conocen la historia de este instrumento bíblico, que todo aquel que se acercara sin el debido, digamos, la debida protección divina iba a morir calcinado, Cuidado de o protección, que ¿no? sufriría de grandes males en la piel, que no es lo que hacen las quemaduras por radiación. Sí, o sea, si ahorita lo vemos desde un punto más moderno, pues muchas cuestiones que vemos en la Biblia, en el Mahabharata, pues no son más que armas pues muy modernas, ¿no? Descubrimientos que estaban, digamos, muy adelantados, y haciendo alusión a que no somos la primera humanidad, como lo vimos con Edgar y Chucho la sesión pasada, pues como que muchas cosas se embonarían, ¿no? Sí, Pero esta claro. cuestión del acelerador del CERN, no sé si la podrías poner, Chucho, para que vean cómo está la estatua, y no sé si podrías investigar un poquito más al respecto. Sí, claro, mi querido Freddy, lo que pasa es que se volvió como un tema bastante viral, que había una especie de rito donde estaba el acelerador de partículas, entonces le empezaron a atribuir como cuestiones medio obscuras, vinculando una cosa con otra, porque hay un video donde se ve todo lo que es el CERN y la verdad detrás de él, y que se ha prestado inmensamente para bastantes teorías conspiranoicas. Y bueno, déjenme les busco la imagen, pero mientras ustedes hablen un poquito sobre este tema. Creo que Brian quería decir algo. Claro. Brian. ¿Sobre qué no? Un momento, no. ¿No? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Todo bien ¿Ya en casa? cenaste? ¿Todo bien en casa? No, pues sí. Ok. Todo Bueno, excelente. perfecto. Bueno, pues vamos a comentar un poco. Realmente no tenemos como tal el video, porque tenemos un señor hablando sobre él, entonces pues vamos a verlo. O búsquelo en imágenes tal cual en Google, güey. Es que bueno, lo que queremos mostrarles es la escena de lo que son estas... aquí lo van a ver al fondo, ahí se va a ver. Ahí está, lo están viendo ahorita en pantalla. Este video que está hablando el señor de fondo está haciendo referencia a una especie de rito donde acuestan a una mujer. Bueno, una mujer se acuesta enfrente de una estatua de Shiva, justo cuando estaban hablando del tema del acelerador de partículas, y se preguntaba a la persona que lo grabó este evento qué demonios estaban haciendo en un lugar donde se practica la ciencia. Y básicamente tenían ahí esta estatua de Shiva, dándole alguna especie de explicación que tuviera que ver ya con temas un poco más pues conspiranoicos, como lo comentaba el buen Alfredo, de si no se estarían haciendo alguna alusión a este tipo de sacrificios con gente para pues conseguir algún tipo de favor divino o tecnológicamente pasado por estas ondas de los seres más allá y de otras culturas. Pues de sí, otras... Shiva es el dios de la destrucción de allá, ¿no? Claro. Ya sabes, podrían pensar que esta se va a... Y de la creación y de la destrucción, sí. De la destrucción, y ya ven ustedes que el tema del acelerador de partículas es que si salía mal, se crearía un agujero negro que iba a absorber a básicamente todo lo que estuviera en nuestro planeta. Entonces era bastante peligroso, y bueno, no dudo los fanáticos religiosos de otras culturas hayan decidido hacer un sacrificio para que no pasara algo así, ¿no? Más o menos yo me lo puedo imaginar de esta forma. ¿Tú por qué crees que esté? Sí, es muy interesante, Chucho. Y pues bueno, es que yo diría que, por ejemplo, los rituales sí ocultan un gran poder, ya sea energético o de algún tipo de fuerzas que desconocemos, ¿no? Porque, por ejemplo, el uso de imanes, nosotros lo vemos como una manera, desde una perspectiva muy científica, ¿no? Y nadie puede refutar que la fuerza magnética exista.
Entonces yo creo que estos rituales o tradiciones o ritos, no sé cómo decirlo, que están presentes tanto en las sociedades secretas como en las sociedades religiosas, pues a lo mejor desbloquean una especie de código, como nos comentaban ahí en el chat, de que no es más que una programación de computadora, ¿no? Por ejemplo, en un juego, en el Age of Empires, cuando metes un código, sacas hasta un Mustang azul, ¿no? Y estás transigiendo la dinámica del universo del juego. Entonces, ese tipo de teorías sí aplican en este sentido, porque tal vez con estos rituales estás haciendo un cheating, ¿no? Estás haciendo trampa, estás metiendo una especie de código, lo está activando, que puede atraer ciertas fuerzas o cambios en el entorno natural. Y bueno, no es el único que a lo mejor puede chocar en la opinión pública esta estatua de Shiva. No sé si también sabían que en el Vaticano, en una especie de auditorio donde el Papa suele dar misas y conferencias, se ha hablado de que el fondo de ese auditorio presenta la cabeza de una serpiente y que del lado donde se sienta el Papa está haciendo alusión al infierno y a que el trono representa el trono, digamos, luciferino. No sé si lo habían visto, que también tiene su significado profundo. Lo tienes a la mano, Chucho, donde se ve incluso cómo tiene los ojos de la serpiente, haciendo alusión de que la serpiente le dio el fruto del conocimiento o de la vida eterna. Sí, mi querido... Cuando Dios se lo prohibió, podríamos decirlo. Claro, mi querido Alfredo, lo Ese estamos mero, viendo sí. de fondo, lo que es la audiencia pontificia se llama. Ustedes pueden ver el exterior y el interior, que como lo comenta el buen Alfredo, es esa forma bastante peculiar como de una serpiente. Que también el trono de la resurrección tuviera como ese simbolismo un poco oscuro, y la vista aérea del Vaticano, que pues también tiene una figura bastante peculiar y que se presta para hacer este tipo de teorías. Pues sí, Chucho, por ejemplo, eso haría alusión de que el culto a la serpiente está más vivo que nunca, siendo que muchas culturas han tenido este culto a la serpiente, los chinos, los japoneses, aquí en Mesoamérica. Quetzalcóatl pues no es más que una serpiente emplumada, ¿no? Claro. Incluso entre la nueva cultura, podríamos decirlo, de leyendas, que son las creepypastas y las teorías de conspiración, se habla de que están los reptilianos, ¿no? Y que es un reptiliano más que, pues, seguimos adulando a la figura de la serpiente en este sentido. Y bueno, quería comentar, por ejemplo, en esta cuestión del creacionismo, de que estábamos hablando, Chucho, de que el ser humano carece de un eslabón que lo una, ¿no? ¿Y cuánto tiempo le dan de desarrollo al ser humano, a la cultura humana, o a la aparición del humano como ser inteligente? Pues desde ese paso que dio desde lo animalesco hacia a un ser intelectual, pues es menos de 1 millón de años, ¿no? Se habla de miles incluso. Y por ejemplo, si nos ponemos a pensar cuántos millones de años han tenido, por ejemplo, los dinosaurios de desarrollo en comparación al humano, ¿no? Entonces podríamos hablar que si hacemos caso a la teoría de la evolución, los dinosaurios nos llevan muchos años, ¿no? Muchos millones de años. Incluso se habla, no sé si han tenido la oportunidad de analizar esta cuestión, de que en el centro de la Tierra viven los reptiles. Ya lo hablaba, bueno, lo insinuaba un poco Julio Verne. Tenemos juegos como Gears of War, donde dicen que seres reptilianos viven adentro de la Tierra. La película Mario Bros, que esa que no les gusta, que es live action, pues se habla de que los dinosaurios no evolucionaron, no se extinguieron, evolucionaron y se fueron al centro de la Tierra, ¿no? Ajijo. Entonces, si hacemos caso a la evolución, pues a lo mejor no encontramos pues evidencia qué pasó con los dinosaurios, porque a lo mejor evolucionaron tal vez, y encajaría un poco con esta cuestión de la evolución, ¿no? Y del culto a la serpiente, que incluso hay varias diferenciaciones. Por ejemplo, no sé si sabían que en la leyenda artúrica se relaciona mucho a Arturo con la casta de los dragones, de los draconianos, también a Drácula. Drácula, pues no es más que Draculia, habla de dragón. También a la realeza británica. La figura del dragón ha estado muy, muy presente en este sentido. Claro. Y lo estamos viendo aquí con el auditorio del Vaticano. Sí, por supuesto. Y también la figura de la serpiente bastante presente en la Biblia y todo lo que representa. Entonces es muy fuerte la carga simbólica que podemos encontrar en este, digamos, animal, pero que es el símbolo de toda una raza y una evolución que tal vez no conocemos a profundidad realmente. Pero bueno,
Mi Sí, querido, mi querido Brian, ¿quieres comentar algo sobre este tema de la serpiente y posibles reptilianos? Pues la verdad, creo que conociéndome un poco, sabes que creo que de mala manera un poco escéptico ante estos temas. Yo sí, de alguna manera siempre le busco el lado un poco más, no sé, ¿Científico? científico, digámoslo así, porque como dicen, de alguna manera todo esto supuestamente, o sea, son básicamente como un rompecabezas en el que nos faltan muchísimas piezas, en el que podemos Claro. vislumbrar la forma de las cosas que estamos viendo, pero no tenemos una imagen bien definida. Yo soy algo escéptico en estas situaciones, sí considero el culto a la serpiente y a la simbología que puede cargar, pero siempre le encuentro de alguna manera un contexto o unos antecedentes que puedan dar pie a el por qué. En cuanto al salto evolutivo que dimos los humanos frente a otras especies, al menos para mí, esa es la capacidad de abstracción. Si bien, como dice el compañero Alfredo, la humanidad, como humanidad como tal, como lo que se comenta, pues no tiene más de, digamos, ¿qué será? 15.000, 20.000 años la humanidad como tal. Ya cuando empezamos a hacer los recolectores, las tribus nómadas y el salto luego a la revolución agrícola. Pero si me preguntan a mi parecer, entra un poco lo que es esto de la capacidad de abstracción que tiene el ser humano en encontrar justamente simbologías o paralelismos en ciertas cuestiones que nos permitieron adoptar una cultura o empezar a crear lo que es la cultura humana. Pero eso es, como les digo, muy a mi parecer, un poco más cuadrado, debo de admitirlo, sí, porque a pesar de que soy un fiel creyente de cuestiones como esta, de la geometría sagrada o la estructura de Fibonacci, que a esa no le puedes básicamente refutar porque pues es matemática y a la matemática está difícil que la refutes, pero en cuestiones ya un poco más, digamos, soy un poco más escéptico en estas cuestiones de seres que viven dentro de la misma Tierra o de estos saltos evolutivos de alguna manera fueron ayudados por algún otro ser. Digamos, en opinión personal, como les digo, siento que la capacidad de abstracción fue lo que permitió a los humanos dar ese salto evolutivo y que nos permitió crear la humanidad como tal, dejar de ser simplemente unos... Claro, hay una explicación muchísimo más detallada de cómo empezaron los homínidos a la... ¿Cómo se llama esto? Andar en dos patas, la bipedestación, que permitía básicamente estar más erguidos y empezar a obtener un poco más de cualidades que permitían desarrollar. Hasta donde yo sé, te digo la explicación ya un poco más normal, o no sé cómo llamar la explicación más común, que supuestamente los homínidos empezaron con esto de la bipedestación, empezaron a tomar una posición más erguida en el cual, digamos, al hacer esto, pues para empezar tenían las manos libres para poder utilizar o empezar a maniobrar con las manos, lo que daría pie a la utilización de instrumentos. Al haber separado, o bueno, andar sobre sus dos pies, alzaban la cabeza, tenían más vista para poder ver las amenazas que venían, y supuestamente esto también, al tener la cabeza, el cuerpo más erguido y la cabeza más, digamos, viendo hacia el frente, daba un espacio mayor a la parte de lo que era el cerebro para que empezara a crecer lo que es el cerebro humano, puesto que ya estamos hablando de antes de la humanidad, nuestros primos homínidos, hace 200.000, 300.000, 400.000 años, no éramos la única especie de homínidos que había sobre la Tierra. Sí, había diferentes familias que pues básicamente no sobrevivieron, porque sí hay quienes dicen que nosotros les dimos en la madre, hay quienes dicen que nos adaptaron, hay quienes, ya saben, como todo eso, claro. Efectivamente sigue siendo una teoría y al menos creo que a nosotros no nos lo... Pero pues sí me gusta
como tal dar ese punto de vista, porque les digo que la opinión personal no, digo, yo soy muy fanático de la cultura sumeria, pero no sé cómo llamarla a la cultura sumeria, pero académicamente desarrollada. Es que no sé cómo explicarlo, porque no demerito todo ese tipo de información que existe a través de ciertas Sí, claro, todo lo que ya se sabe hasta de ahorita. información. Ajá, pero pues sí, digo, yo me considero fanático de estas culturas ancestrales, pero las veo desde un punto de vista un poco más cuadrado, para ser sincero. Claro. Pero no está de más, siempre aprender algo nuevo. Porque completamente estoy de acuerdo en lo que es la estructura de Fibonacci y lo de la geometría sagrada. Eso para que veas, si hasta lo tengo tatuado en la piel de tan creyente que soy en ese sentido. Ay, papirrín, qué detalle. Perfecto. Bueno, pues gente bonita del Wata Show, yo creo que vamos a dejar el tema de las pseudociencias en este punto. Todavía tenemos muchas más pseudociencias que analizar, que comentar. Y tendremos a nuestros invitados especiales como el buen Brian, el buen Alfredo y el buen Edgar Trejo. Nos faltó también el buen Vance para continuar pues revisando más pseudociencias y todo lo que viene con ellas. Y pues, ¿qué les parece si cerramos la emisión del día de hoy para poder pues darle chance a la gente bonita que todavía sigue despierta de poder irse a descansar? ¿Qué les parece, muchachones? Perfecto. Bueno, pues mi querido Sou Trejo, ¿todavía te encuentras ahí o te quedaste dormido? No vaya a ser la mala. Ni modo, mi querido Alfredo, parece que estamos tú y yo. ¿Qué pasó? ¿Quién dice que me dormí? Así es este muchacho. Así es este muchacho. Estos temas son bastante pesados, pero interesante empezar a comentarlos. Y bueno, pues tuvimos bastante gente muy interesada en el tema. Tuvimos Sí, estuvo bastante agitado 6. los comentarios. Probablemente nada más tenemos 1 o 2. Parece que no nos van a tirar nuestro programa, mi querido Sou Trejo. Solo nos van a poner la liga para que la gente también pase a visitar History Channel si quieren saber más de ellos por medio de nuestro programa, por ocupar parte de su contenido, pero no nos van a censurar en 154 países de los cuales solo nos ven uno. Sí, es que el maestro no sabe, pero hubo una vez que pusimos un video de Juan Gabriel con Cristian Castro y nos censuraron en 154 países, donde en esos 154 países no estaba México, güey. O sea, suerte. Oh, Cristo. Cristian Castro estaba censurado en 154 países. No sé qué habrá hecho ese individuo. Claro. Como Shakira. O Shakira, o Britney Spears a las 3 de la mañana, güey. Ay, con una máquina de afeitar. Bueno, pues gente bonita del Wata Show, queremos agradecer la participación de nuestros queridísimos exponentes del día de hoy. Maestro Alfredo, está usted invitado cordialmente a comentarnos todo lo que usted quiera hablar sobre pseudociencias. Sí, porque ya de las pseudociencias acabó, hubo un tiempo en el que ya nos fuimos a otras partes. Bien dice el programa, ¿no? Es el hogar del divague. Está bien. Esto, como ya nos dijo el buen Miguel, que pues, hablamos de cosas de drogadictos. Y está bien, ¿no? Pues cuestionarnos realmente qué creemos y hasta dónde llega nuestra percepción de una realidad. ¿Qué nos comenta mi buen Brian? Que saquen el LCD, dice. No sé si conozcan, bueno, les voy a dar una recomendación sobre ese tema de la estructura de Fibonacci y la proporción áurea. Si no lo conocen, vayan a darse una vuelta de unos 7 minutos, creo que dura la canción, de una banda magnífica, en lo personal es mi banda favorita, que se llama Tool. Sé que soy inmamable con el tema de Tool. También ya me llegaron a gustar, curiosamente empezaron a gustarme, pero yo sé que siempre soy inmamable con el tema de Tool y siempre lo saco a relucir, pero de verdad me encanta y toca muchos temas de los que están hablando hoy. Si no los conoces muy bien, Alfredo, te recomendaría mucho escuchar varias de sus canciones, porque al menos si no la conoces, la canción de Lateralus, así se llama, la que habla sobre la espiral de Fibonacci. Está muy, pero muy cabrona la canción. Los compases de la rola siguen lo que es la estructura de Fibonacci.
el vocalista también sigue lo que es la estructura de Fibonacci, y la verdad es que está chula. Se llama Lateralus, del álbum Lateralus, de la banda Tool. De hecho, Digo, como toma muchos de esos temas. E incluso el disco está ordenado de manera en la que sigue la secuencia de Fibonacci. sí, de hecho, el buen Ok, Miguel, muchas gracias. de hecho, el buen Miguel Ángel Mijop detectó cuando dijo Brian que estaba hablando de la geometría y todo esto de lo que nos estaba comentando, lo detectó porque dijo que se refería a ese tema por la banda Tool y pues obviamente todo lo que ello conlleva. Pues muchas gracias. ¡Aguante a todos. Tool! ¡Aguante Tool! Perfecto. Pues bueno, muchas No mal, gracias. conozco la de Sober. No, pues, pásale Todo unos Tool es discos. perfecto, todo Tool es perfecto. Rólale unos Uy. discos, Que mano. por cierto también abordan muchísimos temas del hinduismo en Tool. Órale, vamos a darle chance, ¿no? A Tool. Comerme una cita de Tool. Luego ponemos algo de Tool de aquí en el programa a ver si no nos censuran en 89 millones de países. Menos de donde sea Tool, dice. ¿Quieren un dato curioso? A ver, ¿Qué? dato de la ¿Tienen roca. un dato curioso? Dato de la roca. Cristian Castro, hablando de Cristian Castro, es súper fanático sí. de esta banda que se llama Tool, que Ay. incluso tiene tatuado el logotipo de la banda en la espalda. E incluso hay un programa de chismes en México que empezaron a hablar de que si era una banda satánica y pusieron videos y pues como es una banda básicamente, no de metal, pero pues sí de rock alternativo pesado, pues ya se pusieron todos acá pues, por ahí del 2005 a ¿qué trae Cristian Castro? Porque bueno, el dibujo de Tool es un pene, es Tool, significa herramienta, y su logotipo es lo que es una llave inglesa, pero asemejando a lo que es un objeto fálico. Pero pues está muy curioso porque les digo que lo trae todo en la espalda y pues ahí todos empezaron a hacer sus conjeturas de qué era eso que tiene Cristian Castro tatuado en la espalda. Y es el logotipo de... Qué bueno que lo aclaras, mi querido Brian, porque si lo vemos nosotros así sin contexto, sí nos sacamos de onda. Vean nada Luego es más. Cristian Castro, güey, como que no le ayuda, güey. Pero aparte de eso, no únicamente le gusta Tool, güey, le gustan varias bandas así pesadonas, güey. Hay una entrevista de que... ¿Su banda Quimera? Ay, no, sí, ¿De adelante, perdón. Ah, no, o sea, Sí, Es- tiene una banda de metal llamada Quimera, es buena. ajá, bueno, no, fíjate qué cosas, ¿no? Te vienes enterando. Pero hay una entrevista en la que le va ese güey pasando, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Qué música te gusta? Ah, pues sí, me gusta Tool y me gusta así, dice, música aquí bien cabrona, Bender, güey. Y así Ay, de... paps. Y ahora qué mamadas, no sé, ese güey nada más pues canta azul, ¿no? Que el mar es azul, o el mar azul. Ni te Y lo que vengas con imaginabas. estas Y la de cosas. Mulan, güey. La de Ah, Mulan. sí, claro. Entonces dices, güey, o sea, ¿qué pedo, no? Está raro. Bueno, pues así acabamos el día de hoy, mis estimados. Creo que estuvo cotorrón, nos divertimos bastante. Y pues, como dice el buen Chucho, ¿no? El buen maestro y el buen 420 del Brian no nos puede acompañar el día que quieran para seguir platicando sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Metafísicas. Y pues queremos nosotros agradecer a la gente bonita del Wata Show que estuvo comentando con nosotros, al buen Miguel Ángel Mijop, que ya nos sigue y que espero les guste los siguientes programas que vamos a hacer, al buen Osmar Kun, que tenía su tarea, y también al buen Emilio Reyes Castro, que tenía tarea hasta el viernes, pero no quería que se le juntara porque también tenía tarea de dibujo, así que pues un fuerte abrazo, un fuerte abrazo para todos, Y gracias que- por transmitirnos. ¿Qué pasó? Y que Miguel quiere una exposición de la crítica de la razón pura de Kant en 10 minutos. Ay, papirrín, sí es cierto. Quiere su sección En una favorita. presentación sustentable y en náhuatl, güey. Moderno, güey. En Otomí, ¿no? No mames. En Otomí, porque ya se expande más la forma del lenguaje, mi querido Soutrejo. Perfecto, muchachones, pues muchas gracias a toda la gente bonita. Nos vamos a despedir con esta bonita rola de fondo para... De Tool. estaría bueno, pero ya después, cuando evolucionemos un poco más, pondremos música de Tool de fondo. De mientras, nos vamos con este bonito cover de Pokémon. Tun, tun, tun. Ah, no, es de Zelda. Hasta la próxima, muchachones. Nos vemos aquí en el Iwata Bye. Show. Hasta la próxima. Digan bye.